Listo, estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Encastín Santos, animador sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. El día de hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que nos acompañan y que son parte de la red Conéctate por tu Seguridad y por supuesto a quienes nos acompañan desde ya a la transmisión en vivo del webinar denominado Retos Comunitarios en la Sostenibilidad de la Seguridad Ciudadana que organiza México Unido contra la Delincuencia y que acompañan panelistas expertos en el tema. Invitamos a todas las personas que nos acompañan a que puedan interactuar con nosotros a través del chat de esa transmisión en vivo, a que puedan dejar sus comentarios, participaciones, preguntas, aportaciones que tengan para que nuestros compañeros panelistas puedan comentarlas o responderlas según sea el caso. Y posteriormente también les compartiremos sus correos electrónicos para que si queda alguna pregunta en el tintero y que no se pueda responder por causas de tiempo, puedan escribirle directamente a nuestros panelistas. Antes de comenzar, quisiera mencionar la dinámica de este webinar. Cada ponente dispondrá de 5 minutos para dar respuesta a una pregunta realizada acorde al tema de experiencia que han desarrollado a lo largo de su trayectoria laboral y posteriormente los otros dos panelistas podrán interactuar con él sobre la respuesta que nos haya brindado por un lapso también de 5 minutos cada uno. Recordamos una vez más a los asistentes que nos puedan dejar por ahí sus comentarios, sus preguntas para poder dar respuesta al final de cada una de la intervención de nuestros panelistas. Y bien, ¿por qué surge la necesidad de hacer este webinar? ¿De dónde viene planteado? Pues les platico que viene del proyecto que se llama Red Conéctate por tu Seguridad. Este proyecto es una iniciativa de carácter comunitaria que impulsa México Unido contra la Delincuencia y la Alcaldía de Azcapotzalco, que tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. A lo largo de toda la trayectoria que tenemos en esta realización del proyecto, el cúmulo de experiencias nos ha indicado algo. Nos habla de que tenemos que generar estrategias de seguridad ciudadana eficientes que requieren la participación activa de nuestra ciudadanía y de las instancias del gobierno que se encuentren en turno, pero que también necesitamos una estrategia de seguridad ciudadana que sea perdurable en el tiempo y que se adapte de acuerdo a las necesidades de la comunidad. En este sentido, necesitamos una estrategia de seguridad ciudadana que siga respondiendo cada vez más, de manera más certera a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, es que invitamos a nuestros panelistas del día de hoy y queremos iniciar con la participación. Bueno, antes que eso quisiera presentárselos. El día de hoy contamos con la destacada participación de nuestro compañero José Luis Estrada, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de nuestro compañero Héctor García, de la Alcaldía de Azcapotzalco, y de Julio Salazar, de México Unido contra la Delincuencia. Pues para abrir nuestro panel del día de hoy, me gustaría presentarles a José Luis Estrada, me gustaría un poquito comentarles qué es lo que él ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional, de una manera muy resumida. Les platico, él cuenta con un postdoctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Ciencias Sociales con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Ha sido profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como director del área de Ciencias Sociales y coordinador de la licenciatura de Comunicación del Campus Toluca de la Universidad del Valle de México, entre otras. Es autor del libro Democracia y Campañas Electorales en América Latina y coautor de Comunicación Política, Instituciones y Gobernabilidad en México. Ha coordinado y escrito capítulos de diversas publicaciones sobre temas como políticas públicas, comunicación política, seguridad ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Actualmente es profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. José Luis, dada todo este bagaje que has desarrollado, eh, algo que se nos hace muy interesante es tu perspectiva sobre qué es la seguridad ciudadana y, y cómo se distingue de la seguridad pública. ¿Nos puedes ayudar a dar respuesta, José Luis? Bueno, pues en principio, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Me da gusto que nos acompañen y pues yo encantado de charlar con ustedes sobre estos temas, estimado Luis Miguel y Julio y Héctor que nos acompañan. Bueno, pues quiero comentarles que esta perspectiva surgió justo en América Latina en la década de los 90, en donde lo que se busca es precisamente entender a la seguridad no solamente como aquellos elementos a través de la policía, como se entiende la justicia, sino
que podamos nosotros entender que la seguridad es un tema comunitario, es un tema colectivo, es un tema en el que todos podemos participar en este concepto muy amplio de seguridad comunitaria, de seguridad colectiva y de seguridad ciudadana. Eso significa que los ciudadanos, en pocas palabras, tenemos que participar en las acciones de coseguridad, o sea, nosotros tenemos que participar también en las medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Es decir, no se trata solamente de que la policía haga su trabajo. El paradigma me parece que es un paradigma innovador, porque lo que busca es justamente que los ciudadanos puedan denunciar, que los ciudadanos busquen el respeto a los derechos humanos, que los ciudadanos tengan esta visión liberal para poder reconocer los derechos humanos, para poder conocer sus capacidades de incidencia en el gobierno. Hoy tenemos, por ejemplo, mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de transparencia, la auditoría ciudadana, o sea, eso antes no existía. Hoy en día podemos nosotros hacer una auditoría ciudadana, por ejemplo, saber cuántas patrullas hay, cuánto cuestan las patrullas, podemos participar en este ejercicio de la seguridad. Entonces, en pocas palabras, la seguridad ciudadana tiene que ver con la participación activa de los ciudadanos en estos aspectos de la seguridad. Excelente, muchas gracias, José Luis. En este sentido, pues destacas varias, digamos, elementos para poder ir forjando lo que vamos a conocer posteriormente como seguridad ciudadana. Respecto a lo que nos comenta José Luis y los señalamientos que nos hace, por ejemplo, de elementos de poder hacer contraloría, de la participación ciudadana, de cómo nosotros como ciudadanos podemos cada vez más interactuar con nuestros ciudadanos, ¿cuáles serían tus comentarios al respecto de la participación de nuestro compañero José Luis, Héctor? Veríamos, buenas tardes a todos y a todas antes, perdón. Observo que él plantea un elemento importantísimo que quizás no le hemos dado el lugar que le corresponde, el empoderamiento de los ciudadanos, el que la ciudadanía pueda estar presente como alguien no solamente que observa o que ve pasar las cosas, sino que puede incidir, puede participar y no solamente puede pedir, que está en capacidad y en derecho de exigir. Yo creo que ese es un punto muy importante y que a nivel de los 3 niveles de gobierno, creo que todavía hay reticencia y no logramos ubicar y no logramos comprender que a nosotros nos toca incentivar la participación y el empoderamiento de la ciudadanía. Técnica y sencillamente, le tenemos que dar, como dice el presidente de este país, el poder a la ciudadanía, el poder de gobernar junto con los gobernantes que ha elegido para que haya auténtica y una verdadera democracia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Perdón, te interrumpí. Sí, no, ese es un comentario, pero no sé si me toca ya mi participación y si no, espero, sin ningún problema. Esperamos un momentito, pero me gustaría destacar 2 puntos y que me gustaría llevarlos hacia la intervención de Julio. Hay 2 cosas que mencionas, uno que es que la ciudadanía debe estar presente y otra que hay una cierta reticencia, sobre todo a un cierto modelo que pareciera relativamente reciente como es el de la seguridad ciudadana. En este sentido, Julio, en función de los aportes que nos han realizado nuestros compañeros, me gustaría preguntarte, ¿de dónde crees que venga esta reticencia de las autoridades hacia la participación ciudadana y qué significaría para ti que la ciudadanía esté presente? Claro, pues en principio que si bien llevamos desde 2011 en la que la noción
de los derechos humanos y la exigibilidad de derechos específicos cambió. Esto nos significaría que ya llevamos más de 10 años en eso, ¿no? Con un sistema completamente diferente en el cual justo los derechos son exigibles y no son, bueno, o sea, que tienes la posibilidad de exigirlos y que no son solamente una cuestión de reconocimiento de la autoridad, sino que implican obligaciones a la autoridad. Este ha sido el tema que ha complicado que los entiendan y que se entiendan supervisados y que se entiendan con responsabilidades hacia la autoridad. En realidad, con el sistema anterior, previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no había esta comprensión de la exigibilidad de los derechos, ¿no? Uno de los grandes ejemplos es la noción de cómo se entendía, sí, la seguridad pública, ¿no? Ciudadana, o el derecho a la salud, como una noción que, como no lo entendían que hubiera una garantía, una forma de exigirla específica, y no había una obligación específica, no había manera de exigirlo, y entonces lo entendían como derechos programables, como buenas intenciones, como derechos que no eran posible exigirlos. Entonces, esta reticencia, este conflicto es porque no terminan de entenderlo. Tal vez no hemos tenido este cambio generacional de autoridades, de personas, ¿no? Pero que por otro lado, no sé, tenemos justo el caso de lo que está pasando mucho con la Fiscalía, ¿no? Bueno, con la Fiscalía General de la República, como ejemplo de que el sistema penal acusatorio y el sistema oral, al momento de que no lo logran cumplir y que no lo entienden y que no han sido completamente capacitados y que no están logrando los objetivos, lo que buscan es regresar al pasado, ¿no? Regresar a un sistema en el cual no sea tan transparente como están funcionando, regresar a un sistema en el que se sienten cómodos. Y pues es un poco de esto, no quieren ser verificados, no quieren ser supervisados, no quieren entender las obligaciones que tienen con la ciudadanía. Y lamentablemente una experiencia pues, que conocemos todos los ciudadanos es que en general las autoridades buscan librarse de la mayor cantidad de trabajo posible, ¿no? Básicamente, mientras menos complicado sea lo que tengan que hacer, mientras más fácilmente puedan negar el acceso a ciertos servicios, mientras más fácil puedan hacer la cotidianidad ¿no? de un oficio sencillo, pues es mejor para ellos. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, no solo de las autoridades, sino de los ciudadanos, porque como bien dicen los compañeros, tenemos que entendernos como sujetos de derechos y tenemos que entendernos como personas que pueden exigir cosas. Claro, claro, muchísimas gracias, Julio. Y justamente yo creo que en ese sentido es donde viene uno de los grandes retos como ciudadanía y como autoridades, justamente en el hacer ese relevo, tal vez incluso no solamente generacional, sino también en el cambiar en la forma en la que comprendemos la seguridad y como nos comprendemos como ciudadanos y como autoridades. Y justamente en ese sentido me gustaría introducir la participación de el maestro Héctor. Les voy a platicar un poquito quién es él. Él es maestro en Ciencias Sociales de la Comunicación y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor universitario en universidades como la UNAM, UNITEC, VM, entre otras. Cuenta con cursos de prevención en seguridad ciudadana y procuración de justicia en el gobierno de la Ciudad de México. Ha sido representante del jefe de gobierno en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Azcapotzalco. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad Departamental de Prevención del Delito en la Alcaldía Azcapotzalco. Héctor, ¿nos ayudaste a responder y en función también de lo que nos han compartido nuestros compañeros que nos han antecedido, cuáles son las estrategias de seguridad ciudadana que se han implementado en la Alcaldía de Azcapotzalco y cómo la ciudadanía puede apropiarse de ellas? Adelante, maestro. Sí, nuevamente, buenas tardes. La estrategia que se ha seguido en Azcapotzalco con relación a la seguridad ciudadana está basada y fundamentada en la estrategia nacional y en la estrategia del gobierno de la Ciudad de México. A partir de las elecciones del 2018, donde la ciudadanía votó por un nuevo proyecto de nación, por primera vez en décadas se alinearon los astros. Es decir, los tres niveles de gobierno
se unen en un mismo y solo proyecto. Estaría un poco mal decir los nombres, pero es necesario. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia donde la seguridad ciudadana es prioritaria. La jefa de gobierno, también electa en las urnas, la doctora Claudia Sheinbaum, ha seguido ese mismo lineamiento, no se somete, sino se coordina y se complementa. En la alcaldía de Azcapotzalco, el doctor Vidal Llerenas Morales hizo lo mismo. Se alinea a este programa, a este proyecto, no como una forma de sometimiento, sino como una forma de coordinación y colaboración. Esta estrategia no es, como lo decía muchas veces el propio Andrés Manuel, no es un problema de policías y ladrones. El problema es muchísimo más complejo. La estrategia que se lleva a cabo en la alcaldía de Azcapotzalco, y repito, es con la misma dinámica de nivel nacional y nivel de Ciudad de México, está basada en el bienestar de la ciudadanía. El bienestar de la ciudadanía debe estar fundamentado en proporcionar alimentación, salud, vivienda, educación y recreación. Y dentro de estos conceptos, para tener bienestar, está también la seguridad ciudadana. Cuando una sociedad tiene estos elementos, debe exigir que también haya seguridad como uno de los elementos que van a proporcionar calidad de vida a los ciudadanos. La estrategia entonces es muy sencilla y muy compleja. La estrategia desde el gobierno federal es una sociedad en paz y en armonía. Y eso es lo que pretendemos en Azcapotzalco, bajo la dirección de nuestro alcalde, el doctor Vidal Llerenas. Una sociedad en Azcapotzalco en paz y en armonía y con trabajo. En Azcapotzalco, aparte de implementar programas sociales que coadyuven a dar seguridad, a que haya paz, a que haya armonía, dentro de estos programas sociales están los de adultos mayores, atención a madres solteras, a discapacitados, a la diversidad sexual, pero se privilegia mucho el que haya empleo. Por eso es muy importante el trabajo que se está haciendo para desarrollar nuevamente el sector de Vallejo, que es muy importante. Dentro de esta estrategia, ¿sí?, se entiende lo siguiente, y se tiene lo siguiente más bien, la atención a, primero, los sectores vulnerables, los adultos mayores, las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres. Y como decía yo hace un momento, privilegiando el empleo, la seguridad. En esta época de la pandemia, la estrategia de la alcaldía ha sido equilibrar la salud, la economía, el empleo y los programas sociales. Y como una parte de corolario, precisamente brindar seguridad. En Azcapotzalco quiero decirles que cuando el actual alcalde, el doctor Vidal Llerenas, recibe la alcaldía, la recibe con un promedio de 250 delitos de alto impacto al mes. Esto fue en enero del 2019. En enero del 2020 se bajó mensualmente de 250 a 154 delitos de alto impacto. Y en enero del 2021 se reportan 146 delitos de alto impacto de manera mensual. Es decir, se ha bajado casi en un 40% la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto. Y cosa sintomática, la doctora Claudia Sheinbaum, en su informe de principios de año, dice que la incidencia delictiva ha bajado alrededor del 46% en la Ciudad de México.
Es decir, estamos más o menos en la misma línea. Pero hay otro dato muy importante. Los principales delitos que se han bajado y aunque se mantienen y que se plantea seguir combatiéndolos son el robo a transeúnte, el robo a negocio con violencia, el robo de vehículo con violencia y sin violencia y el homicidio. La estrategia planteada ahora en el gabinete que conduce el doctor Vidal Llerenas Morales es precisamente combatir estos 5 delitos que son los que más lastiman a la ciudadanía en Azcapotzalco. Y aquí hago un paréntesis. Cuando se recibe la alcaldía, estábamos más o menos en el 8º lugar de la alcaldía más segura de Azcapotzalco. Ahorita estamos entre el 3º y el 4º lugar de alcaldía más segura en Azcapotzalco. Quisiera terminar esta participación diciendo que también en el gabinete que preside el doctor Vidal Morales Llerenas y donde participan autoridades del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Justicia Cívica y de Participación Ciudadana de la propia jefatura de gobierno, ¿sí? Hay un elemento central que ha incluido y ha instruido el alcalde. Programas de atención, no solamente sociales, sino de seguridad ciudadana con perspectiva de género. Esto para estar en concordancia con la política tanto del gobierno de la ciudad como con el gobierno federal. Y otra cosa muy sintomática que debiéramos, pienso yo, reflexionar. Más del 50% de la población en este país son mujeres. Por tanto, el concepto de concluir o de incidir con una visión de perspectiva de género es correcta. Por otra parte, más del 50% de la población pertenece a los sectores vulnerables, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por tanto, la política pensamos que es correcta. Atender prioritariamente, sin dejar de atender a los demás sectores, a los sectores vulnerables, ¿sí? Y hay 2 frases que a mí me llaman mucho la atención y quisiera retomarlas. Uno, dicen, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes les dicen, el futuro va a ser de ustedes. Yo creo que no. Yo creo que es una gran mentira. El futuro y el presente es de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Los demás sectores debemos contribuir a participar para que estas generaciones que vienen efectivamente tengan una sociedad donde puedan vivir en paz, en armonía y con seguridad. También en la época... ¿Se nos acaba el tiempo, Héctor? Sí. Concluyo rápidamente. Ignacio Manuel Altamirano decía, mientras a unos se les deshace el país entre las manos, a otros, como los que nos están gobernando ahora, están construyendo un verdadero país, una auténtica república del conocimiento y del saber. Y diría nuestro presidente, una auténtica república amorosa. ¿Por qué? Porque queremos vivir en paz, en armonía y con seguridad. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor. Respecto a la participación, yo creo que deja varios apuntes que podemos retomar el maestro Héctor. Me gustaría darle la participación a José Luis. José Luis, respecto a la participación del maestro Héctor, ¿cuáles serían tus comentarios? Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues en principio yo no estoy de acuerdo en algunos comentarios que hace el colega Héctor, porque bueno, la política de Andrés Manuel ha sido de abrazos y no balazos, ha sido en un recorte terrible a los programas y al presupuesto en materia de seguridad. Yo creo que
en un 98% se han recortado los programas de prevención de la violencia y la delincuencia. Recordemos que en el 2016 se crea la Ley para la Prevención General de la Violencia y la Delincuencia con Felipe Calderón Hinojosa, y después es continuada con Enrique Peña Nieto. Y bueno, había programas que justamente apuntaban hacia la prevención de la violencia y la delincuencia, utilizando recursos públicos. El gran problema que tenemos, veo muy loable el área de la delegación de Azcapotzalco, me gustaría vivir ahí, porque los programas que comenta Héctor, pues son padrísimos. Yo quisiera ver si efectivamente pueden llevarse a cabo, si no hay presupuesto en materia de prevención, si no hay presupuesto para los programas sociales, si no hay presupuesto para las necesidades más básicas que tienen que ver con el tema de la seguridad. Los programas sociales que se habían instrumentado, pues tenían un fondo para que los jóvenes pudieran acceder a becas, para que se pudiera pagarles para pinturas, en fin, actividades que desgraciadamente no se ha logrado pues continuar con esos proyectos. Y no solamente era un proyecto de México, sino era un proyecto de América Latina. El tema de la prevención no es único de México, sino nosotros hemos copiado el modelo chileno, el modelo que se ha desarrollado en otros países, porque ha resultado ser a largo plazo el más barato. Es decir, la política punitiva de meter a los jóvenes a la cárcel es muy costosa. O sea, imagínate el tiempo que pasan en la cárcel, se convierten, es una universidad del crimen, en donde salen, si meten a un chico que se robaba autopartes, sale ya como secuestrador, y esto es terrible, ¿no? Entonces, las universidades, que son estas cárceles a donde van los jóvenes, pues me parece que deben ir disminuyendo, y por supuesto tenemos que hablar de la prevención. Hay dos tipos de formas de atacar la violencia. Una es a través de este esquema punitivo, ¿no? Dictatorial, autoritario, y el otro es un tipo preventivo, en donde entra justamente el tema de la seguridad ciudadana. Y para desarrollar seguridad ciudadana necesitamos también organizaciones, necesitamos un grupo de vecinos, una sociedad civil activa que pueda darle vigilancia también a los programas sociales y que pueda conocer qué es lo que está sucediendo con nuestros recursos. Entonces, las organizaciones deben promover no solamente el desarrollo de estos planes y programas, sino también el tema de la transparencia, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, qué sucedió y dónde están algunas pipas que se compraron por parte de la administración pública y que no aparecen por ningún lado. Queremos saber dónde están los recursos destinados a ciertas áreas que resultan sensibles para el tema de la prevención. Entonces, yo creo que debe de haber un triángulo, así, un triángulo en donde debe de estar el Estado, por una parte, en donde debe estar el ciudadano y deben de estar las organizaciones. Las organizaciones tienen un papel fundamental porque sirven como mecanismos de contrapeso, ¿sí? Ya en nuestros demócratas, en la teoría clásica, lo más importante para la democracia no es decir, soy demócrata. Lo más importante para la democracia no es decir, me gusta la democracia. No, sino generar mecanismos de contrapeso. Ustedes díganme y respóndanme qué es un mecanismo de contrapeso. Entonces, si nosotros generamos mecanismos de contrapeso, vamos a tener una democracia armónica. Si no tenemos mecanismos de contrapeso, no hay democracia. Punto. Entonces, las organizaciones tienen mucho que ver porque en los barrios, en las colonias, en los municipios, son estas organizaciones las que dicen, oiga, no pasa la patrulla jamás, no pasa la basura tampoco, no hay programas sociales, no hay. Las organizaciones sociales entonces tienen ese mecanismo de contrapeso. Si nosotros fortalecemos a la ciudadanía creando organizaciones, vamos a tener, por supuesto, mecanismos para poder exigir. Si nosotros no tenemos organizaciones fuertes, por supuesto que nos van a decir muchas cosas,
pero la realidad va a ser muy distinta. Yo quiero decirles que la política de prevención pues tiene que ver también con las políticas públicas, con los programas y las acciones de gobierno, no de dádivas, porque también tenemos un gran problema con la política social en nuestro país, que se ha construido a partir de las dádivas, ¿verdad? Necesitamos generar y construir un sistema de política social más robusta en donde los jóvenes puedan participar. Por ejemplo, cuando existía el Subsemún, que era un programa de gobierno, un subsidio que recibía cada uno de los municipios que tenían el mayor índice de violencia y delincuencia en los países, en los estados, y en los municipios se les otorgaba dinero a cada uno de los estados y se les daba becas. Nosotros construimos en un municipio que se llama Chicoloapan, que está cerca de Texcoco, en esta zona. Nosotros construimos promotores voluntarios para la seguridad, que eran jóvenes, eran chavos, así como ustedes, como veo a Julio muy joven, como veo a Luis Miguel, ¿no? Que entonces estaban alertas y entonces decían, nosotros vamos a hacer una marcha por la seguridad, vamos a hacer un maratón por la seguridad, vamos a enseñar ajedrez en las bibliotecas, y a esos jóvenes se les daba la beca. De tal forma, no solamente necesitamos plantear el tema de la seguridad, sino necesitamos hacer acciones concretas. O sea, ¿qué hago con los jóvenes que se están drogando en las colonias y que no tienen empleo? ¿Qué hago con los jóvenes que no tienen acceso a la educación? ¿Qué hago con esos chavos banda, ¿sí? Tengo que incorporarlos a la sociedad? Entonces, las políticas de prevención justamente lo que buscaban era erradicar esta diferencia que existe en la sociedad y que los pudiéramos incorporar. Limpiábamos los baldíos, entonces ya los baldíos estaban limpios, poníamos unos focos y eso justamente tenía que ver con la prevención situacional. Hay una situación en el tema de la seguridad, ¿no? Yo cuando salgo a la calle, pues no me llevo el reloj más caro que tengo, sino me llevo uno más baratito para que no me lo vayan a robar, ¿verdad? Porque tengo que prevenirme, ¿verdad? No voy a llevarme todas las alhajas, cadenas, 3 cosas a la calle. Entonces tengo que participar en el tema de la prevención situacional, tengo que incorporar a los jóvenes, tengo que generar mecanismos de empleo. O sea, es una política transversal. O sea, la seguridad ciudadana se logra siempre y cuando hay recursos, siempre y cuando hay organizaciones, siempre y cuando hay mecanismos de contención del poder, del control democráticos, etcétera, y por supuesto de una ciudadanía muy activa. Lo que ha sucedido con los ciudadanos es que no son activos, están en su casa, escondidos, guardados, y por eso no exigen a las autoridades y no tienen la posibilidad de contar con una mayor seguridad. Cuando se organizan, se dan cuenta y anotan en una libreta, nunca pasa la policía, y entonces hablan con el jefe de sector y le dicen, oiga, aquí nunca pasa la policía en esta colonia. Y entonces comienzan a generar mecanismos. Pero ojo, yo no estoy diciendo que la policía tenga que hacer todo. En el modelo de la seguridad ciudadana que ustedes pueden ver justo en el libro, que ahí entra la promoción del libro que he coordinado, que se ha realizado sobre el tema y el paradigma de la seguridad ciudadana, ahí pueden ustedes encontrar distintas recetas, porque cada municipio, cada localidad es distinta. Entonces, en una localidad que se llama La Loma, en un fraccionamiento que estaba totalmente grafiteado, muy feo, daba miedo entrar ahí en las noches, lo que hicimos fue comenzar a pintar las bardas, hicimos unos murales, incorporamos a los chavos que se drogaban, los incorporamos a maratones, a jugar ajedrez, o sea, tratamos de modificar su entorno y su construcción social. Y poco a poco lo logramos. No quiero decir que ya los chicos dejaron de drogarse porque se les invitó a pintar la barda, no. La barda es el pretexto. La barda es un mecanismo de cuando te acercas. Entonces,
un poco para ir Muchas gracias, cerrando, José Luis. la idea es generar ese pretexto para poder ir acercándonos a estos sujetos o estas personas que podrían ser delincuentes o que podrían estar en riesgo de la delincuencia, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Muy, muy valioso lo que nos aportas y también yo creo que justamente hacia allá también se van muchas de las actividades que nosotros realizamos en México Unido contra la Delincuencia, que justamente van encaminadas hacia esa parte del fortalecimiento del tejido social, incluso, por ejemplo, también de recuperación de espacios públicos, porque como decíamos en un momento, necesitamos generar un entorno pacífico, un entorno que realmente sea capaz de acoger relaciones pacíficas. Justamente con estas participaciones, Julio, me gustaría escuchar tu punto de vista para concluir con este segundo bloque de participaciones. Claro, en principio, pues quisiera como hacer un planteamiento sobre estas posturas que se hicieron respecto a la estrategia federal en temas de seguridad pública, que si bien en discurso y durante campaña se habló de pacificación y se habló de una república amorosa y se habló de abrazos no balazos, lo real es que la estrategia federal y que lamentablemente ha permeado hacia abajo, ¿no? Bueno, ha permeado los diferentes niveles de gobierno, ha sido la militarización de la seguridad pública, la desatención de la persecución de delitos de alto impacto y la persecución de cuestiones que afectan a la población, privilegiar presupuesto hacia el ejército y no hacia autoridades civiles, y que eso es algo que tenemos que recordar, que es lo mismo que lo que está haciendo este presidente, es lo mismo que hizo Felipe Calderón, es lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto, es lo mismo que inició también Fox. Y que esta estrategia es peligrosa, no ha servido de nada y en realidad los delitos de alto impacto, los homicidios y la delincuencia ha aumentado. También que necesito plantear, porque es muy importante que quitemos este estigma que se tiene sobre el consumo de drogas. No hay ninguna correlación entre el consumo de sustancias y la juventud, ¿no? Con la comisión de delitos. Una persona que consume drogas puede hacerlo de una forma no problemática incluso, ¿no? Puede haber un uso responsable de sustancias. Claramente no se recomienda ¿no? La intención no es que todas las personas consuman drogas, no es que personas menores de edad consuman. La intención de una regulación, que es parte de las labores que hacemos, es que haya justo ciertos filtros, que haya información suficiente, pero definitivamente tenemos que romper esa estigmatización que se tiene de las personas consumidoras de drogas. No son delincuentes, incluso información que tenemos de encuestas que hemos generado, nos dimos cuenta que la juventud no inicia con un consumo de drogas y tal vez lo hace una o dos veces más. Eso no tiene un tema de consecuencia. ¿No? de que necesariamente se enganchen, y más bien con esta persecución y con esta idea de que son criminales y con esta idea de que tenemos que corregirlos, los ponemos en este riesgo, porque como bien dice José Luis, no sirve de nada mandar gente a la cárcel, ¿no? Es la estrategia más cara y solamente los pones en condiciones en las cuales los pones en peores condiciones sociales, ¿no? Y los pones, no van a tener una reinserción, tienen un estigma por haber estado en la cárcel, tienen un estigma por lo que pasó, tienen que sobrevivir adentro. Claro, bueno, puede haber un uso responsable, tampoco sirve mandarlos a tratamiento de una forma forzosa, porque no necesariamente no es un uso problemático, y no sirve de nada los tratamientos forzosos para la atención al consumo de sustancias. En ese sentido coincido con todos en términos de que tenemos que entendernos como sujetos que pueden exigir cosas y que tenemos que entendernos como sujetos que estén supervisando a la autoridad, porque no podemos tener una confianza plena en quién está cumpliendo, ¿no? esas labores. Nuestra obligación como ciudadanos es supervisarlos, y la obligación de los servidores públicos es respondernos, ¿no? Claramente, si bien puedo aplaudir muchas acciones que se han generado desde las administraciones locales, ¿no? Como bien pasa en la alcaldía Azcapotzalco, tampoco es que tenga confianza plena en lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de los datos, sí creo que hay labores importantes en lo que se está haciendo, pero consideremos que todo 2020 estuvimos detenidos, ¿no? Y entonces probablemente la incidencia delictiva disminuye porque no hay movilidad en la ciudad en general, ¿no? No hay movilidad en el país en general.
Y ahora también consideremos que no son tan representativos estos datos, porque en realidad las cifras oficiales es que cuando mucho se denuncia el 10% de los delitos que se cometen. Entonces, tenemos el 90% de los delitos que se cometen que no son denunciados, que no son perseguidos, que sabemos que pasan por las encuestas que existen, ¿no? Pero claramente esto es una muestra de que las autoridades, incluso las que están empezando a hacer labores interesantes y que están empezando a hacer acciones que pudieran voltear esta forma de estos problemas, esta forma de funcionar como sistemática, no han generado la confianza plena de los ciudadanos como nosotros, ¿no? Y eso es bien preocupante, porque consideren el impacto que es esto. Solo el 10% de los delitos se denuncia, ¿no? Es una locura, es una locura. Significa que no pasa nada, ¿no? Si analizamos también cuáles son las prácticas en las detenciones de la policía en general, y no se diga del ejército, que ha sido como el que está encabezando esta estrategia de seguridad pública, podemos ver que en realidad hacen detenciones en flagrancia, ¿no? Quiere decir que detienen a la persona en el momento que está cometiendo el delito. No hay labores de investigación, no hay labores de inteligencia, no hay capacidades de hacerlo. El ejército tampoco tiene capacidades de hacer esas cosas, tiene capacidades de confrontación. Cuando hay detenciones de personas, hay tortura, hay abusos de autoridad y no se diga lo de las ejecuciones. Con esto no quiero profundizar, lo podemos como rebotar más adelante, pero reitero que tenemos que ser bien cuidadosos con el manejo de la información, tenemos que ser bien cuidadosos con la supervisión de las autoridades, y por mucho que tengamos una predilección incluso política por alguien y una confianza tal vez en un proyecto, no podemos darle control absoluto al poder, ¿no? A las autoridades, tenemos que supervisarlas. Todas las personas somos falibles, ¿no? Todos nos podemos equivocar, todos estamos sujetos a subjetividades. Entonces yo discúlpenme, no me confío en que el presidente sea incorruptible, no me confío en que el ejército sea incorruptible, no me confío en que las autoridades están haciendo exactamente lo que deben hacer, porque en la realidad y en mi labor como abogado, defensor de derechos humanos, veo exactamente lo contrario. Y la información veo exactamente la contraria, y veo al presidente agrediendo, insultando, llamando al linchamiento político, mediático, a cualquier persona que ose, no ser contraposición, sino decir, creo que los datos aquí, esta no es la estrategia correcta, tal vez deberíamos revirar, y de pronto sociedad civil se convirtió en el enemigo, de pronto los contrapesos, como bien dice José Luis, se volvieron en el enemigo, y lejos de abonar al sistema democrático, se está buscando un sistema como bastante centralista, que es preocupante. Creo que tuvimos un pequeño problema con nuestro compañero, pero me parece que la siguiente participación era mía. No sé si esperamos unos segunditos para que se incorporen, o no sé qué opinan, compañeros. Bueno, pues muy interesante lo que comentas, Julio, mientras aparece el colega con el que estábamos charlando. Pues yo creo que es interesante ver a lo mejor lo que dicen en el chat, lo que tenemos dentro de las participaciones. No sé si haya comentarios o dudas, si nos pueden apoyar ahí con los comentarios en el chat. Es que creo que Luis lo llevaba, ¿no? Sí, pero parece que tuvo un problema de conexión. Y también no sé cuánto tiempo teníamos disponible para la charla. Sí, creo Si que era vamos un poquito apretados, limitado pero o ilimitado. ¿qué les parece si en lo que se incorpora nuestro compañero y en lo que volvemos a tener el control de la información y ver las preguntas que nos hacen quienes tienen a bien estarnos acompañando? Yo soy abogado de México Unido contra la Delincuencia, llevo 11 años de experiencia en temas de defensa de derechos humanos, he llevado como litigios en materia de derechos sexuales y reproductivos, debido proceso, ¿no? En todo el sistema en materia penal, derechos de los consumidores, regulación de las drogas, y bueno,
también he sido servidor público. Yo quisiera hacer un par de comentarios respecto a sus dos opiniones, si ustedes me lo permitieran. Claro, ¿qué te parece si...? Son muy puntuales, ¿no? Claro, claro. Yo respeto la opinión de ustedes, soy muy respetuoso, pero sí quiero precisar algo. No podemos decir, no se está haciendo nada, ¿no? Hay un trabajo, gobierno federal, gobierno local, gobierno de la alcaldía. Y los datos, tú lo decías muy bien, los datos son los que hablan. Entonces yo creo que es muy importante el manejo del dato duro, el cual es determinante, ahí los números son fríos. Efectivamente, 9 de cada 10 delitos no se denuncian, ¿sí? Sin embargo, las estadísticas o las investigaciones que se hacen por todas las instancias gubernamentales o no, también hacen estudios sobre la cifra negra, esa que no se denuncia. Punto número 2, la participación de la sociedad y de otro tipo de organizaciones como Movimiento Unido contra la Delincuencia. En Azcapotzalco tenemos la fortuna de que Movimiento Unido contra la Delincuencia participa con nosotros. Ellos han participado, ustedes participan en nuestro gabinete de seguridad, tienen un espacio. También nos acompañaron en decenas de reuniones donde iba la ciudadanía y la metodología para el levantamiento de los datos sobre incidencia delictiva era con una metodología que ustedes proponían. Los datos que ahí se recababan, ustedes los tenían y se compartían y se comparten con la alcaldía, con el gabinete de seguridad para la toma de decisiones, tanto para la prevención como para la estrategia, para la atención. Eso es muy importante, para mí es una fortuna y es muy agradable conocer tu opinión porque ustedes tienen los datos. El día lunes, si no me equivoco, o el viernes de la semana pasada, la participación de Movimiento Unido contra la Delincuencia tuvo 40 minutos para con nosotros y las cifras que ustedes nos daban es que la incidencia delictiva ha bajado en casi un 50%, de acuerdo con los datos de ustedes. Por eso digo que los datos son muy importantes. Respecto a las drogas, tenemos plena conciencia, plena convicción y estamos totalmente de acuerdo contigo. Tan es así que el doctor Vidal Morales Llerenas tiene una iniciativa de ley planteada para la legalización de la marihuana. Claro. ¿Sí? Eso es Maestro, clarísimo. Sí. Perdón, en Sí. Azcapotzalco, en los gabinetes de seguridad, la instrucción del el alcalde es: no se tiene que criminalizar a los jóvenes que consumen drogas. Una cosa es el consumo y otra cosa es la venta y el narcomenudeo precisamente de la droga. Ese sí hay que combatirlo. Y ahí está la iniciativa de ley. El último punto que yo quiero abordar es la credibilidad. Efectivamente, la ciudadanía no cree, ya no digamos en la policía, la ciudadanía no cree en ninguna autoridad, sea del tipo que sea el señor que cobra el agua, sea el señor que cobra el predial, sea la tesorería, sea el Banco del Bienestar, hasta de los trabajadores de base. Tú trabajas en tal lugar de gobierno, no sirve, no trabaja, no hace nada.
Yo creo que un gran problema que tenemos que enfrentar y empoderar a la ciudadanía es precisamente en este. Tenemos que buscar que la ciudadanía tenga credibilidad en la autoridad, sea el policía, sea el agente de tránsito, sea el policía de investigación, sea el que está en la tesorería, sea el que cobra el agua, sea el que está en el ISSSTE, sea el que está en el seguro, en el que sea. Es un Maestro, gran ¿me permite la trabajo. interrupción? Ah, Que antes que nada quisiera pedirles una disculpa muy, muy grande. Te estoy teniendo muchos problemas con internet, de tal manera que me perdí gran parte de del debate. Qué bueno que pudieron permanecer en esta interacción, pero antes de que podamos en algún momento perder la línea de lo que estábamos platicando, me gustaría mucho poder hacer un pequeño encuadre de lo que estábamos platicando hasta el momento en el que lamentablemente me perdí de la discusión. Entonces, hablábamos en un primer momento de qué entendemos, pues, bueno, más bien de qué, cómo fue el paso o qué es cuál es la diferencia, o más bien cuáles son las cosas, aquellos elementos que integran a la seguridad ciudadana, perdón, donde hay una cabida ya muy fuerte hacia lo que denominamos como derechos humanos y la participación ciudadana. En este sentido, nos hablábamos también de cómo también es necesario realmente poner en la mira el discurso de lo que pensamos que se puede estar haciendo sociales a lo que está pasando de acuerdo a lo que estamos observando en el plano de la realidad, en el plano de lo que posiblemente tengamos como aquellos elementos que son directamente palpables por lo que pensamos que está pasando, también con la cuestión de números. Justamente nosotros tenemos un sistema también de monitoreo. Estamos constantemente, digamos, participando con la ciudadanía, sobre todo para conocer qué es lo que les estaba pasando a nivel de gabinetes abiertos de seguridad, donde las personas normalmente podían ir a un encuentro con el alcalde, donde ellos le decían qué estaba pasando, dónde los habían asaltado, dónde los habían robado. Nosotros hacíamos ese reporte de lo que estaba pasando. Veíamos específicamente qué consecuencias tiene el robo, incluso algún antecedente de como acosos sexuales. En algún momento platicábamos que la seguridad ciudadana también implica eso, no solamente trabajar con el hecho puntual, sino con la cuestión de la prevención y de lo que pasa al respecto de la comisión de un delito. En ese sentido, para no perder el hilo de las conversaciones, eh, sí tenemos que destacar que la seguridad pública en la alcaldía de Azcapotzalco también se erige mucho también sobre la cuestión de la prevención y que justamente creo que esa participación, o más bien esa pequeña frase que acabo de decir, basada en la participación, nos lleva de acuerdo a la siguiente pregunta que era menester tomar por Julio, con nuestro compañero Julio, y me gustaría retomar, si ustedes me lo permiten, para que no se nos desencuadre esta pequeña conversación que estamos teniendo el día de hoy. En perdón, ese Luis. sentido, lamento... Ajá, Sí, no, termina adelante. la idea. Ajá, en ese sentido les decía, lamento mucho hacer este corte del hilo de ideas que ustedes ya tenían, pero la verdad es que sí estaba yo ya un poco perdido con lo que estábamos platicando, pero me gustaría que lo retomáramos en función de la siguiente participación de Julio. Si nos dan ocasión, introduciríamos la participación de Julio antes de poder realizar cualquier otra argumentación para que vayamos encuadrando de nuevo en cuenta el tema. ¿Le parece bien, maestro? Perdón, Luis, si me permite nada más hacer una precisión. Sí, adelante. En el momento que ya no pudiste estar con nosotros, se hicieron algunos comentarios y yo pedí la palabra para retomar los comentarios de los compañeros y los resumo muy rápidamente. Uno, que no podemos decir que no se está haciendo nada. Dos, que efectivamente hay una cifra negra que también se estudia. Tres, que Movimiento Unido contra la Delincuencia tiene una destacada participación en Azcapotzalco, tiene un lugar en el Gabinete de Seguridad Ciudadana de Azcapotzalco, que la semana pasada hicieron ustedes una ponencia de aproximadamente 40 minutos y la incidencia que ustedes detectan efectivamente va a la baja y coincide más o menos en números con nosotros,
y que ustedes nos acompañaron en decenas de reuniones de gabinete presididos por el alcalde y donde participó ampliamente la ciudadanía, que en Azcapotzalco no se criminaliza el consumo de drogas y que el alcalde de Azcapotzalco incluso tiene una iniciativa para la legalización de la marihuana, la cual permite efectivamente el uso y consumo y no precisamente la comercialización. Y la idea que yo estaba terminando era la falta de credibilidad de la autoridad, del tipo que ésta sea. No importa si es policía, no importa si es procuración de justicia, juez cívico, el señor que cobra el agua, el que cobra la luz. Hay una total descredibilidad de la ciudadanía hacia la autoridad. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar y efectivamente estoy de acuerdo, empoderar a la ciudadanía para que participe en todas estas actividades, no solamente en las de seguridad ciudadana y procuración de justicia. Gracias. Exacto, muchísimas gracias, maestro, por hacer esta recapitulación. Y que justamente yo creo que este buen cierre, o este cierre que hace, nos lleva mucho hacia la pregunta que nos comparte o que vamos a compartir con el licenciado Julio. Me gustaría solamente para no dejar pasar digamos, semblanza que tenemos que también presentarles a ustedes sobre Julio, es que les vamos a compartir lo siguiente. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Es especialista en litigio estratégico y defensa de derechos humanos. Anteriormente, Julio ha participado y llevado a cabo diversos casos que han tenido impacto en cambios de políticas públicas en temas de cómo debido proceso, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano y derechos a los consumidores. Actualmente se desempeña como abogado senior de México Unido contra la Delincuencia. En ese sentido, Julio, y ya con la conversación que ustedes tenían, supongo también, más bien no supongo, nos has dado varios apuntes hacia lo que es responder la pregunta que teníamos designada para ti. Entonces, solamente nos gustaría que nos platicaras. ¿Qué acciones de participación ciudadana son necesarias para sostener en el tiempo una estrategia de seguridad ciudadana en las alcaldías? Muchas gracias. Pues sí, en principio sí tenemos que regresar a esta idea de la denuncia de los delitos de los que como ciudadanos somos testigos o los que somos víctimas, porque tal como decía, pues sí, solamente el 10% de los delitos cometidos son los que se denuncian, sí tenemos un 90% de cifra negra, lo cual es una locura. Y claro que esta falta de confianza de las autoridades, como bien dice nuestro compañero Héctor, pues es atribuirlo a las autoridades, ¿no? La verdad es que para denunciar la comisión de un delito, pues no hay incentivos, ¿no? Hay como ciertos malos tratos normalmente, no tiene resultados de manera inmediata, pero sí es necesario para la generación de inteligencia y para entender la incidencia delictiva. Bueno, del mismo modo me parece que la ciudadanía debe tomar en serio sus derechos de supervisión de las autoridades, porque esta acción es realmente importante para recordarles sus obligaciones con la sociedad y fiscalizarlos, ¿no? Pues sí, en este sentido, ¿no? Es bien relevante la labor de nuestros compañeros monitores de los ministerios públicos, ¿no? Que ha sido un proyecto bien poderoso y que nos encanta de México Unido contra la Delincuencia, porque pues permite como esta interacción entre sociedad civil y permite esta supervisión y empoderamiento de ciudadanos ante las autoridades. Pues también en este sentido es bien importante recordar que tenemos derecho a acceso a la información a pesar de esta agresión que ha habido ¿no? del gobierno federal hacia el instituto y al derecho al acceso a la información, pero pues podemos solicitar la información que queramos, cualquier cuestión que tenga que ver con el ejercicio del presupuesto, con las labores de lo que sea de la autoridad. Tenemos aún tenemos la posibilidad de exigir que nos digan cómo es la información. Lamentablemente, esto también se ha vuelto un poco burocrático y un poco controlado por abogados, en el cual complican un poco las cosas, pero siempre se puede recurrir, ¿no? Se puede apelar la decisión en la cual nos digan el acceso a cierta información, o incluso podemos exigirles que la información que nos den sea una información que podamos trabajar, ¿no? Que, por ejemplo,
no nos den un PDF escaneado solamente, sino que nos den una base de datos con la que podamos hacer estadística. Es bien importante que recordemos que esas son medidas que las autoridades están obligadas a brindarnos. Pero también hay que voltear a ver que no solamente la sociedad son autoridad y, bueno, sociedad civil, ciudadanos, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales. También hay que voltear a ver, pues, básicamente a las empresas, ¿no? Y específicamente cuestiones de las alcaldías o en gobiernos locales, cómo interactúan estas empresas con la sociedad. Y cómo estas también pueden ser generadores de condiciones que propician la delincuencia, ¿no? Disparidades económicas, no se diga, movilidades. Por ejemplo, podemos ver como si una empresa que se pavonea por ser socialmente responsable, por arreglar un parque, no es suficiente, porque si esta empresa vende productos que son dañinos para la salud de las personas, ¿no? O sea, realmente es una empresa socialmente responsable. Pensemos en refresqueras, que sus productos están directamente relacionados con enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes. Y el padecimiento de esas enfermedades modifica directamente las dinámicas sociales y económicas de las familias, de las personas. De pronto, personas deben dejar de trabajar, o de pronto familias tienen que buscar los medios para atender enfermedades de personas que pues no lo esperaban, ¿no? Y no son gastos menores. El mismo sistema de salud pública no tolera este gasto que es, pues, nadie lo va a tolerar, ¿no? O sea, como con estos presupuestos en algún momento se manejaba que el 70-75% del presupuesto en salud pública antes de la pandemia estaba enfocado en la atención de enfermedades como resultado, en cuestiones resultado de obesidad, sobrepeso y diabetes. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen estas empresas en la generación de condiciones de desigualdad y en la generación de condiciones que ponen en riesgo a la población, ¿no? Pensemos en estas empresas que en pro de minimizar sus costos y maximizar su producción, disminuyen los salarios al más mínimo posible o hacen esta cuestión de tercerizando la contratación para que no tengan acceso a medidas, ¿no? Acceso a seguridad social. Un minuto, José, Julio. Que entonces precarizan las condiciones del trabajo, precarizan la situación de las personas. Y entonces llega un punto en el que no es viable, los incentivos no están puestos para que trabajes en la legalidad, porque las condiciones económicas te obligan, las exigencias son mayúsculas. Y entonces si tienes un sistema que no solamente te está negando el acceso a tus derechos, si tienes un sistema de empresas que te están explotando y con exigencias mayores y que te están... O sea, todo esto lo estoy planteando porque tenemos que voltear a ver también la responsabilidad de del sector económico en las condiciones de seguridad pública y en las condiciones económicas, porque justo tenemos que atender la prevención, ¿no? Tenemos que voltear a ver la prevención, voltear a ver estas condiciones, estas condicionantes que nos ponen en situaciones a las personas que pueden generar la incidencia delictiva. Pues Okay. no se diga en el tema de la administración local y específicamente en las alcaldías, no se diga la cuestión del manejo del espacio público, como un mal diseño de concentraciones poblacionales, ¿no? Que de pronto en las delegaciones, en las alcaldías, se autoriza sin regulación, sin mayor atención, la construcción de asentamientos urbanos, ¿no? De edificios, y que de pronto afectan y cambian las condiciones de relación con el espacio público, cambian las condiciones económicas de la localidad, y van segregando a quienes son menos favorecidos. Y entonces, o sea, tenemos que voltear a ver como acciones de la participación ciudadana necesarias para que tengamos seguridad ciudadana. Tenemos que voltear a ver a las empresas, tenemos que voltear a ver a los servidores públicos que tal vez no tienen necesariamente funciones relacionadas con seguridad pública, pero que sí tienen impacto en la vida de las personas y en las condiciones que podrían generar esos espacios de inseguridad o estos espacios que permiten la comisión de delitos o estos espacios que cambian las condiciones económicas y, ¿no? de la población. Bien, bien, muchísimas gracias. Yo creo que también
das en un punto muy específico en el que como ciudadanos, bueno, hay dos puntos ahí. Uno, que entendemos la seguridad ciudadana ya no solamente como el hecho de que el Estado me garantice a mí una cierta seguridad, de sentirme seguro en el sentido de mi espacio público, en el sentido de que no me vayan a asaltar, sino que la seguridad ciudadana, justamente como lo comentaba José Luis, tiene que ver también con un acceso a los derechos humanos, que tiene que ver desde la parte en la que tú ahorita destacas, no solamente la seguridad física, por llamarlo de alguna manera, sino también la seguridad de poder, de acceder a consumos que realmente no sean nocivos para mí, de que las alcaldías, de que nuestras autoridades tengan canales de comunicación muy precisos hacia su ciudadanía, que nuestros espacios públicos no solamente se vean embellecidos por una acción, sino que sean apropiados dignamente por parte de la ciudadanía, que involucre no solamente a las personas que podrían ser consideradas como especialmente interesadas en el tema del espacio público, sino que sean capaces de captar también lo que vive la persona que consume alguna sustancia, porque son parte de nuestro entorno, somos al igual que ellos parte de nuestro entorno, y que justamente ahí recae mucho la parte de la seguridad ciudadana. Para poder hablar realmente de seguridad ciudadana, tenemos que hablar de cómo se cumplimentan el resto de nuestros derechos humanos. Y que justamente desde México Unido contra la Delincuencia hemos tenido una muy buena interlocución con muchísimos ciudadanos de Azcapotzalco que han tomado diferentes talleres y que a la vez me gustaría invitar a muchas personas que nos están viendo en este momento a que se puedan incorporar a los talleres de formación de monitores en ministerios públicos, formación de monitores en juzgados cívicos, cultura de la legalidad para padres y madres de familia, cultura de la legalidad para jóvenes, creación de proyectos sociales, de transformación social, perdón, el taller de formación de facilitadores en cultura de la legalidad, que justamente van a incidir solamente, digamos, más bien absorben o acaparan mucho del tema de la cultura de la legalidad, el Estado de Derecho y también de acceso a los derechos humanos, para que también nosotros como ciudadanos seamos capaces de reproducir la información, seamos capaces de poder incluir a otras personas como parte de nuestro entorno social, nuestro entorno físico, también con perspectiva de derechos humanos. En este sentido, el tiempo nos ha consumido estamos ya excediendo nuestro tiempo de participación, pero me gustaría solamente destacar dos cosas. Una, hay varios comentarios y preguntas que se están realizando en el chat en vivo, entonces me gustaría que pudiesen revisar los correos de nuestros compañeros que están participando el día de hoy para que si tienen algún comentario se los puedan hacer llegar de manera específica a ellos y puedan ellos interactuar a su vez con ustedes. Hay una pregunta que me parece que es muy puntual y que me gustaría hacerle a cada uno de ustedes también para que pudiésemos ir cerrando ya nuestro tema del día de hoy y que funcionara como corolario de lo que estamos platicando el día de hoy. En este sentido, la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos contribuir o aportar a mitigar la indiferencia y la desconfianza hacia las autoridades? Esto por parte de la ciudadanía. Repito la pregunta: ¿cómo podemos contribuir o aportar a mitigar la indiferencia y la desconfianza, hacia las autoridades? Me gustaría, José Luis, que nos pudieras ayudar a dar, en primer lugar, la respuesta a esta pregunta. Sí, gracias. Bueno, pues retomo un poco los comentarios de quienes nos escuchan, de quienes nos están viendo, en donde hablan justamente de la inquietud sobre cómo avanzar o qué es lo que se tiene que hacer. Veo que algunos están preocupados por la seguridad y veo que, por ejemplo, hay delitos como la extorsión que no están en los números, entonces habría que hacer una encuesta para saber qué pasa con estos delitos como la extorsión, en donde no hay números y entonces no podríamos nosotros tener datos precisos sobre ese tema. ¿Qué hacer? Es el punto concreto con el que tendríamos que ir cerrando, digamos, que esta participación. A mí me parece que necesitamos organizarnos, necesitamos generar mecanismos a través de los cuales se restaure esta confianza ciudadana, esta confianza entre los vecinos. Si yo veo que alguien está afuera bebiendo, pues tengo que decirle: oiga, vecino, no beba en la calle, oiga, vecino, limpie, oiga, no tire a los perros muertos aquí en este baldío. O sea, tenemos que generar mecanismos de construcción o reconstrucción de la ciudadanía, y para eso necesitamos también recursos y necesitamos organizaciones
como las de ustedes que estén trabajando en ese tema. Entonces, mi respuesta es organizarnos, reorganizarnos, y se van a dar cuenta que si hay organización en sus comunidades, es muy fácil que haya mayor control de quién vive, quién no vive, quién sí tira la basura, quién no tira la basura. Tenemos que generar acciones coordinadas, no podemos solamente depender del gobierno, porque hemos visto que ya tiene muchas fallas, es imposible que logre otorgar todos los satisfactores y todo el bienestar, y no puede poner un policía en cada casa, eso me queda clarísimo, pero sí podemos promover la cultura de la denuncia, por ejemplo, ¿sí? Tener mecanismos para denunciar, tener mecanismos para solicitar información, tener mecanismos para generar charlas en las comunidades. Por ejemplo, el programa de vecino vigilante del Estado de México ha sido muy exitoso, pero no por el programa. Es muy exitoso porque la gente exige y está llamando por teléfono para tener reuniones con el comandante de la zona. Entonces, si hay un programa que solamente aparece en el reglamento o solamente aparece en el plan de gobierno, eso no va a funcionar. Lo que funciona es que los ciudadanos estén llamando todos los días y diciendo no pasa la patrulla, no pasa la basura, queremos más reuniones, queremos saber qué hacer, queremos el teléfono de los policías de este distrito, de los policías de este sector. Van a ver que las cosas van a cambiar en la medida en que nosotros estemos encima de ellos, perdón por la palabra, pero que estemos llamando y activándonos como ciudadanos. Ese es el modelo de seguridad ciudadana que necesitamos. Muchas gracias, José Luis. Maestro Héctor, ¿le gustaría cerrar con una participación? Igual recuerdo, tenemos 2 minutos. Sí, gracias. Muy breve y muy puntual. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, organizarnos, ayudar, coadyuvar a que la ciudadanía se organice. No podemos ir a organizarlo, debemos dejar la actitud paternalista. Pero ante todo, debemos de dar certeza y credibilidad. ¿Qué es lo que está haciendo Azcapotzalco concretamente? ¿Sí? La estrategia es, en las visitas que se hacen, en las reuniones que se tienen, ahorita sobre todo de carácter virtual, es no prometer lo que no se puede cumplir. 1. 2. Si se promete algo, se cumple. 3. Debe ser la solución compartida entre ciudadanos y autoridades, del tipo que éstas sean, no solamente de seguridad. En cuanto a seguridad, Luis, tú lo sabes porque has estado en decenas de reuniones donde va el alcalde. Lo primero que se promueve es la aplicación Mi Policía. Se promueve que los ciudadanos, las colonias, tengan el teléfono del número del cuadrante. Se promueve el código Águila o visitas domiciliarias. Vecino que solicita código Águila o visita domiciliaria, tú lo sabes perfectamente, se hace y se coordina. Por otra parte, tenemos, también tú lo sabes, el CARE, tenemos la Coordinación de Seguridad Ciudadana, la aplicación Mi Policía y las cámaras que están conectadas al CARE. Estas 4 actividades funcionan las 24 horas del día. Nosotros estamos resumiendo, estamos apostando a dar continuidad a estas actividades, a estos programas de atención a la ciudadanía, de seguridad ciudadana. Y asimismo, todas aquellas actividades que tengan relación con la seguridad ciudadana, como la falta de iluminación, la falta de poda y la relación con las cámaras de videovigilancia, se está atendiendo y la vamos a seguir atendiendo y vamos a intensificarlo. Último punto que me faltaba y que no comenté. Nuestra alcaldía tiene 5 convenios de colaboración en seguridad ciudadana con los 5 puntos que nos rodean. La alcaldía Gustavo Amadero, la alcaldía Cuauhtémoc, alcaldía Miguel Hidalgo, el municipio de Naucalpan y el municipio de Tlalnepantla.
hay convenios de colaboración precisamente para ir atendiendo la incidencia delictiva que se da en los límites de nuestra demarcación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar certeza, dar credibilidad a la ciudadanía y ayudarlos a empoderarse. Eso es lo que se está haciendo. Gracias. Muchas gracias, nuestro Héctor. Julio, ¿nos podrías ayudar con tu respuesta? Claro, yo creo que en principio no tenemos que dejar de desconfiar de las autoridades, tenemos que exigirles que hagan su chamba, Claro. supervisarlos, fiscalizarlos, y bien como dice José Luis, la exigencia debe ser colectiva, porque los ciudadanos unidos somos más fuertes, somos mayoría, y la autoridad tiene la responsabilidad, tiene la obligación de respondernos las exigencias que tengamos, las solicitudes de información que les hagamos. Tenemos que olvidar esta cuestión de partidos políticos. Tenemos que olvidar, no importa cuál sea el partido que está en el gobierno, le tienes que exigir que responda y que cumpla con sus obligaciones. Lo tenemos que supervisar. Y yo insisto y hago un llamado que no confíen en las autoridades, o sea, sí acérquense a ellas, a exigirles que hagan su trabajo y solicítenles que lo hagan, pero no les den confianza plena porque tenemos que supervisarlos. Las personas somos falibles, recordemos eso. Las instituciones están compuestas por personas y son falibles. Exijamos nuestros derechos, tenemos derechos que podemos exigir, tenemos vías para hacerlo, y no se olviden de eso, somos sujetos de derechos. Muchísimas gracias, Julio. Pues para las personas que nos están acompañando todavía en esta transmisión en vivo, les recuerdo que nuestros compañeros colocaron por ahí una encuesta para que puedan participar con nosotros, decirnos qué les pareció este webinar, en qué podemos mejorar, y qué les parecieron las participaciones, todo para que podamos mejorar estos procesos. En este sentido, y solamente para ir cerrando, pues efectivamente yo creo que tenemos un reto muy, muy grande, y es que es justamente que tenemos que seguir interactuando con nuestras actividades, con nuestras autoridades, perdón, de manera muy fluida. Tenemos que adquirir los mecanismos, las habilidades necesarias, los conocimientos mínimos necesarios para poder interactuar con nuestras autoridades desde el conocimiento de lo que significa el Estado de Derecho, para que también nosotros sepamos cómo podemos exigir, qué es lo que tenemos que exigir y mediante qué vías podemos hacerlo. En este sentido, les hago de nueva cuenta la invitación a que formen parte de la red Conéctate por tu Seguridad, que nos ubiquen en las redes sociales de México Unido contra la Delincuencia para saber qué es lo que estamos realizando, qué actividad es la próxima que vamos a hacer, cuándo se van a aperturar los cursos de monitores, por ejemplo, en ministerios públicos y juzgados cívicos, que son los que han interesado a mucha ciudadanía de Azcapotzalco, porque así pueden mejorar el funcionamiento de sus ministerios públicos y juzgados cívicos, y con ello no solamente ayudarse a sí mismos a interactuar con su autoridad y a tener un nivel de exigibilidad muy bueno, sino que también ayudan a muchas colonias. Una sola persona que haga un monitoreo en un ministerio público puede ayudar a 40 colonias para que estas personas que tengan que ir de nueva cuenta encuentren un sistema mejorado. Entonces, pues les damos muchas gracias por su participación, José Luis, Julio, Héctor. La verdad es que fue un webinar bastante bueno. Lástima que se perdió un poco la conexión, pero qué bueno que pudimos tener este choque de ideas, este encuentro también de ideas, para que pues podamos tener pluralidad. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en las redes de México Unido contra la Delincuencia y hasta pronto. Gracias a todos. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos.